para que después pueda quedar el registro. Así Sí. que hago ahí una mini presentación, vos vas a ir hablando y contando un poco de tus experiencias, pero bueno, quien nos acompaña es María Bonicato. Con ella hemos tenido ya algunos encuentros en el ámbito de la universidad, es decir, en tiempos de pandemia, que es cuando más tuvimos docentes de afuera a través de la Secretaría de Extensión. Ella nos acompañó en una charla de evaluación, y después posteriormente que hicimos un trayecto de formación de extensión, era la coordinadora académica de ese espacio. Ella ha trabajado como consultora y asesora en varias organizaciones públicas del país y algunas de afuera, así que me parecía interesante que también tuviera esta mirada en particular en la facultad y en la materia de las prácticas comunitarias. Les contaba a ustedes que bueno, desde hace poco estoy de responsable ahí en ese espacio, y la idea es tratar de acompañar un poco más a los docentes que después forman el equipo de las prácticas, con los y las estudiantes. Así que, bueno, María va a tratar de ayudarnos en este proceso de conocer, de saber un poco más de lo que es la extensión y en particular del acompañamiento de las trayectorias en tutorías. Te dejo, María. Gracias, Yamila. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Poneme ahí para poner. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Ya somos 16, hay 20 y pico de personas inscriptas, así que seguramente alguna otra va a ir llegando un poquito más tarde. Gracias por la puntualidad, a quienes han podido estar puntualmente. Lo veía ahí Alejandro en el auto, así que supongo que está en tránsito. Y estuve viendo también un poco la conformación del grupo de personas que se inscribieron. Entonces, bueno, nada, digo, somos un grupo diverso, donde tenemos docentes con mucha experiencia, docentes más recientes. ¿Se escucha mucho ladrar el perro? Bien, perfecto, porque no saben el lío que está haciendo, no lo puedo desatar, así que me dan una tranquilidad enorme. Decía esto, ¿no? Digo, siempre me interesa mucho poder entender con quiénes estamos trabajando, entonces digo, es un grupo diverso en términos de la experiencia que tienen en términos de la docencia, gente con poca trayectoria, o sea, nuevos y nuevas, y gente con mucha trayectoria. Tenemos en ese parámetro también perdón, medios. Y también me llamó la atención esto de, bueno, la mayoría de ustedes tiene algún tipo de experiencia en prácticas comunitarias, con organizaciones civiles, de la comunidad. De hecho, muchos y muchas de ustedes son parte de la resolución que aprueba justamente las prácticas, la supervisión que han hecho con tutorías durante estos últimos años en la facultad. Y por último tenemos ahí también diversidad en términos de, bueno, la experiencia como desde el punto de vista de las tutorías, ¿no? Así que, ¿por qué digo esto? Porque creo que no solamente a partir de lo que yo preparé para ustedes, para trabajar en este primer encuentro y para trabajar en todos los encuentros, va a ser rica la actividad, sino también para que intercambiemos entre todos y todas, porque bueno, esa experiencia que ustedes tienen también es algo muy valioso. Lo que les voy a pedir que a medida que vayan participando, vayan. Ahí, Carla, te veo como que te apagás y te prendes. No sé si es un tema de la compu, esperemos que no esté ahí por perderse el monitor, por ejemplo. A ver si
si le pasa algo y nada, hay que prestarle atención porque podemos quedarnos sin la compu. Entonces les decía, la idea es que podamos trabajar durante estos 4 encuentros, que ahora los vamos a repasar, sobre algunos ejes de trabajo que les estoy proponiendo, pero quisiera un poco antes presentarme, y les pedí a ustedes recién que cada vez que intervengan la primera vez, cuando intervengan la primera vez se presenten, así vamos haciendo una presentación más dinámica, ya que ustedes se conocen la mayoría y seguramente, bueno, ahora por haberles visto en el formulario, más o menos tengo una idea de los perfiles. Sí me gustaría compartir con ustedes algo vinculado al tema de las prácticas. ¿Por qué me interesó cuando Yamila me invita a participar, a dar este seminario? ¿Por qué me interesó hacerlo? Yo, como algunas y algunos de ustedes saben, de base soy trabajadora social, soy recibida en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, y la Facultad de Trabajo Social es una facultad que desde hace más de 30 años tiene prácticas obligatorias en su formación de grado. No son muchas las facultades que tienen esta característica y hasta la llegada de las prácticas sociocomunitarias en las universidades de nuestro país, o algunos tramos optativos vinculados a la extensión, o algunas horas de reconocimiento que puedan hacer las carreras, no era demasiado frecuente que las facultades tuvieran prácticas profesionales obligatorias. Entonces, en estos 30 años de experiencia, yo soy docente en la Facultad de Trabajo Social desde hace 27, o sea, entré en tercer año y ahí me quedé como ayudante alumna. Lo que, Ale, te vas claro, ahí lo enganchó, ahí está. Quédate tranquilo, si no te vas a marear. En estos 30 años y en estos 27 años de docencia, hemos tenido en nuestra facultad muchísimos debates acerca del sentido de las prácticas, acerca de las características que tienen que tener las prácticas, y uno de los puntos centrales de estos debates es la importancia que asume el docente que orienta. Porque de alguna manera la intervención en la comunidad no es una intervención silvestre, no es una intervención que se puede hacer en soledad, no es una intervención que se pueda hacer sin reflexión, porque en todo caso eso tiene otro encuadre, pero no es un encuadre de formación. Cuando los estudiantes, las estudiantes van en soledad al territorio, eso muchas veces genera procesos, decimos nosotros, más que de formación, de deformación, en términos de que la angustia que genera dar vueltas en una comunidad sin que nadie registre muy bien qué es lo que vas a hacer, que tengas que sostener una reunión con una entidad cuando en realidad no sabes ni cómo hacerlo, son marcas que quedan en los estudiantes, en las estudiantes, que después es complejo trabajar. Entonces, aquellos programas como el de ustedes, de prácticas comunitarias, que incluyen desde su esencia, desde su normativa, la figura del docente tutor, está en muchas mejores condiciones que el resto de las prácticas que muchas veces usan de referente a las propias organizaciones. Esto es muy común. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que las organizaciones son las que terminan demandando a la persona qué es lo que necesitan, sin que exista una mediación ni conceptual, ni disciplinar, ni didáctica de qué es lo que se tiene que hacer con eso. Entonces, el rol que ustedes han asumido, el rol que están asumiendo, el rol que asumen, es un rol muy importante, no solamente en términos de orientación y supervisión,
sino también en términos de cómo el estudiante o la estudiante se espeja en qué es, dale Valeria, no hay problema, en qué es esto de ser universitario y universitaria, que va más allá de si ustedes tienen la disciplina exacta al espacio donde está la práctica, ¿está bien? Sino que es la reflexión de una persona que ya está graduada, que es docente, que le puede preguntar al estudiante, que se puede, recostar, por decirlo de una manera, cuando tiene dudas, cuando tiene alguna incertidumbre, cuando tiene distintas situaciones que necesita trabajar, con alguien en quien tiene confianza desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la trayectoria. Por supuesto, para los docentes, las docentes que tenemos más años de antigüedad, bueno, más trayectoria, más horas de vuelo, como le quieran decir, esto pasa a ser como un espacio de construcción de oficio, ¿no? Digo, los universitarios, las universitarias también construimos un oficio, que es el oficio de ser profesionales, aunque seamos profesionales autónomos, autónomas o liberales, se construye el oficio. Y el oficio se construye al lado de alguien. Y también en este sentido, la posibilidad que les damos a los estudiantes a poder pensar ese ejercicio profesional en el marco de una situación que sale de la restricción del aula. El aula está modelizada, el aula está simplificada, el aula toma determinados temas, pero siempre estamos atrás, o sea, siempre estamos atrás. No sé si todavía es tema de agenda en La Pampa o si es tema de agenda en ustedes, pero sí varios acá estamos preocupados por la llegada del chat GPT, ¿no? Digo, para las que ya lo vieron, es un chat de inteligencia artificial. Para los que no, les contamos, bastante sencillo, tiene la lógica de en qué puedo ayudarte, de esos chats que andan por todos lados en este momento, y vos le clavás un montón de preguntas y la verdad que responde bastante bien, ¿no? El otro día estaba con gente del observatorio, de acá de los matemáticos del observatorio, de acá de la Universidad de La Plata, y me decían que en divulgación científica es muy bueno, en lo que es cálculo matemático es malísimo. O sea que ahí hace agua, ¿no? En lo que son los cálculos matemáticos astronómicos, que no sabría decirles más que esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué currícula, de qué universidad en este momento tiene ese tema como un tema de agenda curricular? Ninguno. O sea, recién está apareciendo, pero en la velocidad de los debates, en la velocidad de lo que genera, ya genera impactos en las prácticas educativas. Los parciales, ¿cómo los vamos a pensar? Si son presenciales, son domiciliarios, si lo incluimos o no lo incluimos al chat, ¿cómo hacemos para chequear estas cosas? Bueno, son todos temas que ya nos están interpelando fuertemente, sin embargo no son parte todavía de la currícula. Esto pasa en todas las carreras. Digo, salvo los filósofos y las filósofas, que también tienen sus bemoles, porque digo, hay un montón de discusiones que van por este lado, aparece con temas que están desfasados en el tiempo de procesamiento. La característica que tienen las prácticas comunitarias es que las cosas suceden en tiempo real. Entonces, el docente, la docente que acompaña este proceso, tiene que tener algunas características particulares para no estar formateando a los estudiantes en los conocimientos que ya tenemos,
sino bancándonos, como diría Humberto Tomasino, el aula a la intemperie, de lo que significa poder entender qué es lo que allí está pasando y cómo pensar la intervención en esa práctica que están haciendo les estudiantes. Entonces, un poco el contexto en el cual aparece mi interés por este seminario es como poder problematizar en conjunto a partir de lo que es el programa de prácticas, a partir de lo que son las resoluciones del superior, del directivo de la facultad, de las propias normativas que tiene el programa, que podamos interpelarnos también en términos de cómo es y qué requerimientos necesitamos como docentes para poder estar a la altura de esta aula a la intemperie que conforman las prácticas comunitarias, ¿no? Digo, eso es un poco la primer presentación que quería hacer. Entonces, para ubicarnos, ahora sí vamos a trabajar sobre la presentación que armé para ustedes. Vamos a trabajar en repasar los objetivos que tiene el programa que está aprobado, para también marcar un encuadre o tener un encuadre entre nosotras y nosotros de qué es lo que vamos a hacer en estos 4 encuentros, ¿no? Y ustedes ahí, el primer verbo que aparece es el verbo fortalecer, porque todos y todas tenemos conocimientos sobre esta cuestión. Lo que vamos a hacer es fortalecernos. Y en este fortalecimiento entonces vamos a trabajar en 3 cuestiones. Primero, identificar los problemas que ustedes están teniendo en el sostenimiento de la función. Para poder trabajar entonces a lo largo del seminario en cuáles son estas dificultades que aparecen, que es un poco lo que vamos a empezar a hacer ahora en un ratito, ¿no? Escucharnos acerca de, bueno, cuáles son las dificultades, los inconvenientes, los temas, los problemas que les aparecen en la práctica que quisieran como traer a este espacio de reflexión compartida. Por otro lado, poder proponer algunos modos de entender el proceso de acompañamiento de estudiantes que ustedes hacen desde la reflexión de lo pedagógico, del espacio pedagógico. Un espacio disciplinar, pero un espacio fuertemente pedagógico. Y por último, tratar de profundizar, digo, hago hincapié en los verbos, lo que ustedes ya tienen. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo acompañar a un estudiante hoy que antes de la pandemia. Por ejemplo, no sé si les pasa, mandas un mail, no te lo contesta nadie. Mandas un mensaje a un grupo de WhatsApp, te aparecen 3 caritas, un corazoncito, 2 deditos y el resto nada. Entonces vos decís, no me habrán entendido, no seré clara, no me habrán escuchado. No, hay como una apatía. Convocás a un evento, jornadas de no sé qué, encuentro de no sé cuánto, 4. 3 son los organizadores y 1 es el público. Digo, aparece algo, por lo menos, digo, hablando con colegas de otras universidades, digo, no es una cosa de solo lo estamos viendo en La Plata, aparece algo de qué características tienen los estudiantes, qué nos pasa a nosotras, a nosotros, después de la pandemia, qué ha pasado con los lugares sociales, qué ha pasado con nuestra vida en general. Entonces, hay cosas que para quienes somos docentes hace muchos años, antes funcionaban y ahora no funcionan. Entonces, todas estas cuestiones son objeto de problematización, son objeto de reflexión, son objeto de aprendizaje.
lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos como con las viejas recetas y en todo caso ofuscándonos porque no nos entienden, ¿no? O no nos comprenden. Entonces ahí vamos por ese lado. Vamos a trabajar en 4 encuentros. Ustedes acá tienen, yo en general trabajo con presentaciones, entonces vamos a trabajar con 4 presentaciones. Van a poder bajar el texto que tienen para leer de la propia presentación. Como ven acá, ya tienen todos los vínculos, salvo uno, el texto de Carolina Roldán, que es un texto muy artesanal, son unos cuadernillos que sacó la Universidad de Río Cuarto, que los voy a llevar fotocopiados a la vieja usanza, los vamos a escanear para que los puedan tener. Y acá solo hacer una aclaración parroquial y después vemos los temas. Hacemos un cambio, teníamos previsto el segundo encuentro que fuera presencial físico y lo estamos cambiando para el tercer encuentro. Esa es la única modificación que tenemos del programa original. Vieron que siempre es todo un tema armar un programa porque tenés que decidir qué poner adentro y qué dejar afuera, ¿no? Obviamente. Entonces acá digo un poco a partir de las cosas que habíamos charlado con Yamila y un poco también por alguna otra experiencia anterior, me pareció que en 4 encuentros podíamos llegar a andar. Y estos 4 encuentros están vinculados a estos temas. Hoy meternos en la concepción general de lo que son las prácticas. Ahí ustedes conocen mucho la resolución 349 del 18, en relación a, bueno, cuáles son los egresados y egresadas que tenemos o queremos, o están planteados en la normativa, pero para poder pensar qué es esto de el perfil de egresado o egresada, nos parece importante, me parece importante que trabajemos primero por qué las prácticas comunitarias en el marco de la actual universidad. Para meternos en el segundo encuentro, ya siendo un poquito más zoom, en lo que son los títulos de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Derecho, o Derecho y Ciencias Económicas. Para después poder meternos un poquito más en qué podemos mirar de lo que son la formulación de proyectos de intervención, porque es uno de los problemas que en general tienen los estudiantes, cómo se formula un proyecto, cómo se hace para poder garantizar que eso que pide la resolución lo podamos llevar adelante, y trabajar en el último encuentro alguna cuestión vinculada a la evaluación. Como acreditación del seminario, les voy a pedir un texto breve, lo vamos a ver en el último encuentro, de reflexión acerca de los temas que trabajamos, ¿sí? Así que con eso estaríamos cerrando. Entonces, para pasar al tema y empezar ya lejos y hace tiempo, 1930, acá es donde les quisiera preguntar, ¿cómo ustedes se ven en relación a esto que aparece en la pantalla? Yo les digo, 1930, Ortega y Gasset plantea estas 3 cuestiones vinculadas a la universidad. Y hoy estamos décadas después dando vueltas sobre temas parecidos, ¿no? Entonces acá es donde yo les pregunto, primera pregunta que les hago, quien tenga ganas de compartir alguna reflexión, ¿qué lejos y qué cerca se sienten ustedes como docentes universitarios
de que la función de la universidad esté vinculada a estas tres cuestiones que aparecen acá. Primera cuestión. ¿Qué cerca, qué lejos estamos de 1930? A ver si alguno o alguna se anima. Alejandro, ¿estás saludando? ¿Querés hablar? Estoy saludando por ahora. Podía ser también, podía ser cualquiera de las dos. A ver. ¿Quién se anima? Estamos en funciones muy distintas. Viste, Alejandro, al final ibas a hablar. Sí, bueno, habrá que romper el hielo. No, en realidad, en esa época y muchos años después, no se pensó en la extensión. Nosotros estábamos hablando de prácticas comunitarias muy vinculado a la extensión y yo soy un convencido que también va a generar lo que por ahí mencionabas hace un rato, la investigación a través de la extensión, porque esto del día a día, ha ocurrido casos de tutores de temas que los estudiantes o los estudiantes le han propuesto y a pesar de que lo conocían someramente, no solamente los estudiantes tuvieron que investigar, sino también las personas que eran tutoras, algunos de los temas. Entonces, la extensión va a ayudar a la investigación, o al revés, la investigación va a ayudar a la extensión. En este caso, me parece que de las tres funciones que planteaba Ortega y Gasset, la extensión no está. ¿Y No qué es lo estaba que te como parece que pensada, está ¿no? más cerca de la Y me parece que la extensión? enseñanza de la profesión. ¿Cómo? A ver, ¿y el resto qué dice? Me entregué. A mí me parece que, por supuesto que hay casi 100 años de diferencia, digo, con la postura actual, pero probablemente hoy también tenemos tres funciones que son docencia, investigación y extensión, y antes teníamos estas otras tres. Probablemente, bueno, docencia sea lo que se refiere con enseñanza de las profesiones, investigación está claro, y me parece que el punto central es el cambio que sufrió esto de transmisión de la cultura a lo que hoy actualmente conocemos como extensión, y pretendemos a su vez ir modificando también eso, qué sé yo, me parece eso, que son tres funciones que a priori pareciera que se mantienen, excepto que lo que es transmisión de cultura sufrió un gran cambio a lo largo de todos estos años, hasta el concepto que tenemos hoy actualmente, donde la transmisión se va un poco desterrando o sacando de plano para tratar de transformar en otro tipo de trabajos que no es específicamente transmisión. Bien, bien. ¿Y cómo se llama la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa? De cultura y extensión. Bueno. El primer nombre que tuvo era cultural, y después se le pasó en una Secretaría Cultural y de Extensión. Y además eso, ¿no? Que quedó primero cultura y después extensión. Cuando yo no, es un planteo que he hecho en el sentido de que en otra secretaría es la Secretaría de Investigación, otra es la Secretaría Académica, y en esta quedó de Cultura y Extensión. Sin embargo, hubo alguna propuesta para digamos, dejarlo solo con esta en términos de extensión y no prosperó. Pero empezando por los inicios fue cultural, era la secretaría. Fíjense, por eso es muy interesante lo que decía Jimena, digo, de cómo se intenta. Sin embargo, hoy, actualmente, no nos hemos podido sacar la palabra cultura y está primera, además, como decía Yamila. ¿Por qué lo traigo esto? ¿Por qué lo traigo? Porque si hay algo que tiene la universidad es que es una institución conservadora, es una institución que le cuesta mucho cambiar, o sea, nos cuesta mucho cambiar. Eso no quiere decir que no participemos de procesos de transformación y de procesos de cambio, pero nos cuesta mucho cambiar.
Entonces, arrastramos de alguna manera todavía la cultura vinculada a la extensión. Y como decía Alejandro, las prácticas comunitarias vienen de la mano de la función de la extensión. O sea, ¿por qué cuando empezamos a mirar la normativa de todas las universidades y de la de ustedes en particular, encontramos que se habla del valor que tiene para la formación de un estudiante el poder ir a la comunidad? Ahora, ese ir a la comunidad depende en qué marco, a dónde ascribas desde lo conceptual, desde lo epistemológico, para ver si estás inscrito en un espacio que en realidad lo que estás haciendo es yendo a transmitir cultura, o yendo a llevar luz a los que están apagados, o manejándonos con un concepto de extensión más tradicional, digo, para los que hicieron el proceso de trayecto formativo, digo, los que tienen formación por su lado, esta dicotomía o esta discusión que hay entre la extensión más tradicional y la extensión crítica. Entonces, cuando Ortega y Gasset habla de estas son las tres funciones, pero lo que deberíamos hacer en la universidad es volverla al revés, dice él. Y cuando dice volverla al revés, fíjense el subraye que hace en lo que son las letras itálicas. ¿Qué se puede enseñar o qué se puede aprender? Entonces, ¿cómo van ustedes? ¿Cuál es el saber que tienen ustedes como tutores, tutoras de las prácticas comunitarias? Les pregunto. ¿Cuál es el saber? Y les pregunto, segunda pregunta, ¿qué quieren aprender los estudiantes? ¿O qué creen ustedes que necesitan aprender los estudiantes, las estudiantes que están haciendo prácticas comunitarias? ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué tienen ustedes para enseñar? ¿Y qué quieren o qué tienen los estudiantes para aprender? ¿Cómo lo ven? Alejandro. En realidad quería aportar algo sobre lo que decías de cultura y extensión, y recordando un poco los secretarios de extensión, cultura y extensión, ahora le decimos de extensión, pero los primeros secretarios desde el año 86, que fue la renovación y los primeros rectores electos democráticamente, después del golpe de Estado, estaban vinculados a la cultura. Uno de ellos es músico y el otro Claro. escribía libros o tenía librería y bueno, estaban muy vinculados a la cultura. O sea, hubo en la Universidad de La Pampa hubo un cambio del criterio de extensión al actual, que fue modificándose desde la cultura. O sea, lo que arrancó en el 86, ahora la palabra más fuerte es extensión, pero en el 86 y años siguientes era cultura. Fíjense cómo esto que nos trae Alejandro está buenísimo cuando tenemos la suerte de tener gente que ha sido testigo de la historia, ¿no? Digo, eso está buenísimo, es lo que nos pasa a los que ya estamos con algunas canas en la cabeza, tapadas o no, que es esto de decir, bueno, los coros, por ejemplo, las orquestas, fueron uno de los primeros personajes, empleados, empleadas que aparecieron en las áreas de extensión. Insisto con esto, ¿por qué traigo esto primero? Porque venimos de acá y no nos hemos ido de acá todavía. Entonces, hay gente que piensa que la práctica comunitaria es llevar el coro al barrio. Estoy hablando figurativamente, ¿no? Digo, bueno,
¿Cómo nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, mirando los proyectos en los que han participado en estos años que se aprobaron el otro día, algún asiento contable, algún ejercicio contable, algún acompañamiento, una asistencia en armar una organización, en armar su estatuto, en ver sus balances, etcétera, etcétera? ¿Qué llevamos y qué esperan las personas con las que trabajamos? ¿Y cuál es la función del docente o la docente en ese acompañamiento? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de poder llevar adelante algo que tenga sentido para la gente? Por eso esto de si tenemos que hacer hincapié en lo que se puede enseñar o tenemos que hacer hincapié en lo que se puede aprender, es una primera pregunta que a mí me gustaría que ustedes se hagan. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos como equipo de estudiantes y qué acompañamos como tutores o tutoras de ese grupo de estudiantes? En clave de si es llevar cultura o si es generar una relación de diálogo para tratar de identificar demandas que tal vez ni ustedes mismas ni ustedes mismos vieron en su propia carrera de grado. O sea, se encuentran con situaciones que tal vez no pensaron que iban a suceder. Por ejemplo, una cosa muy común hoy en día es que mucha gente se maneje usando Mercado Pago, ¿no? Bueno, eso, desde el punto de vista de las organizaciones, ¿cómo es? Otra cosa, el dinero se devalúa. Tenés un subsidio de una organización. ¿Lo podés poner a plazo fijo o no? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Lo habilitamos? ¿No lo habilitamos? Son cuestiones prácticas de asesoramiento, te lo pueden preguntar desde el punto de vista del derecho, te lo pueden preguntar desde el punto de vista de la gestión contable de una organización, te lo pueden preguntar desde lo ético, y son cosas que de vuelta no están en la currícula. O sea, Mercado Pago no está en la currícula de ninguna formación. Entonces, ahí es donde aparece esto de con qué vamos. Si vamos con lo que estamos seguros y seguras que sabemos, sin hacernos cargo si eso tiene sentido o no, o si estamos dispuestos y dispuestas a escuchar cuáles son las demandas y necesidades, ahí vamos Lorena, y a partir de eso tratar de problematizar en conjunto nuevas situaciones que se van configurando y que necesitan ser repensadas. Son dos paradigmas epistemológicos del tutor, la tutora, totalmente diferentes. Lorena. Hola, buenas tardes. Nosotros en este trayecto que hemos ido construyendo con las prácticas, si algo les intentamos dejar claro desde las primeras clases es estas dos cuestiones. Primero, que una buena idea que vaya a quedar tirada en un cajón no es una buena idea para la organización o la institución. Entonces tienen que construir de manera dialógica, detectar, hacer un buen diagnóstico de las necesidades de esa organización para llegar a un buen fin, por más que a las y los estudiantes les resulte un trabajo mínimo. Si es respondiendo a una necesidad auténtica de la institución, va a ser mucho más valedera. Hemos tenido varias reformulaciones de proyectos que tal vez iban con un abanico muy extenso y desde el momento mismo de la formulación les hemos pedido que
que se aboquen a algo concreto y que sea más fácil de concretar, justamente más fácil de llevar a cabo y que les sea útil a la institución y a ellos mismos. Y por otro lado, otra cosa que siempre les remarcamos es que nosotros durante 5, 6, 7, nosotros somos de otra generación que teníamos muchos años de cursadas, nos fuimos formando y siempre los profes nos exigían al momento de sentarnos ante un tribunal evaluatorio que usáramos el lenguaje técnico, que nos apropiáramos de los términos y ahora eso, si bien no tienen que desaprenderlo, tienen que hacer el ejercicio y poder llevarlo a su público, a su cliente, a su interlocutor. Y por otro lado, lo que también les marcamos, y que lo hacen mucho y que nos da mucho placer ver que se construyen así sus saberes, es el ida y vuelta y el aprendizaje que ellos tienen de otras cuestiones totalmente ajenas a nuestra carrera, a nuestra profesión, a nuestra área temática. Entonces, creo que por lo menos es nuestra intención y al momento de ver los coloquios, de participar de los coloquios y tal vez de las intervenciones cuando hemos podido tener devolución de los miembros de la institución, nos han dado esa pauta de que ha sido así en la mayoría. Buenísimo. Gracias por la intervención. Antes de pasarle la palabra a Lucas y después a Alejandro, quería como remarcar dos cuestiones de las que dijiste. La primera, la importancia de la etapa diagnóstica. No estoy diciendo nada nuevo, pero sí les quiero decir esto. El diagnóstico es una herramienta, pero un diagnóstico puede ser usado tecnocráticamente o un diagnóstico puede ser usado situacionalmente. Yo voy por la segunda. ¿Por qué lo digo? Porque para un estudiante de 5º año ya tiene claro que no puede intervenir si no hace un diagnóstico mínimo. El tema es cómo, como tutores, acompañamos ese momento de diagnóstico para que realmente sea un momento de recuperación de la demanda, pero también de un momento donde la demanda se pone en tensión. Porque muchas veces esa primer demanda no es la necesidad real, sino que es una primera manifestación. Entonces acá creo que el trabajo del tutor-tutora en este primer momento es muy importante. Y la segunda cosa que quiero remarcar de lo que vos decías recién, es esto de, aunque sea un ejercicio necesario para que ellos y ellas se puedan recibir, la importancia de que sea de verdad la asistencia. Eso es algo que le da un valor enorme. No solo para los estudiantes, sino para la gente, porque se da cuenta cuando realmente tiene sentido lo que se está haciendo o es medio una práctica que dieron mal el parcial y se fueron, ¿no? Me parece que esas dos cosas son como muy, muy importantes. Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero presentarme para ponerlo en contexto. Soy contador público de profesión, docente de la carrera de contador público hace 10 años en la carrera de control interno y auditoría. Y en mi vida profesional, lo que me acercó un poco a este área fue haber sido durante 2 años director de personas jurídicas de la provincia. El área de personas jurídicas, bueno, todos creo que están familiarizados, pero tiene a su cargo tanto el contralor de las asociaciones civiles y las fundaciones como de las sociedades, digamos, en la provincia. Bueno, no viene al caso Alejandro y por ahí Yamila, algunos que me conocen un poco más saben de la trayectoria en el organismo, pero no viene al caso profundizar en eso, en todo caso lo podemos charlar en alguna otra oportunidad.
A lo que a mí me pasa, o sea, en este contexto, lo que he acompañado y por lo que por ahí muchos alumnos que he tenido se me han acercado, es básicamente por esto, por conocer la realidad de las instituciones, y una realidad que no la hablo desde el escritorio, sino que recorrí más de 20 localidades asesorando, porque lo que hicimos en ese momento como política pública fue acercar esa dirección a hacer un poco de esto, pero desde lo público, digamos. No esperar que venga el club, no esperar que venga porque tenía todos los papeles mal, sino llegar, ir con el expediente, decirle tenés todo esto mal y esto es lo que hay que hacer. Nos costaba esta otra parte que era, bueno, ¿y quién me va a ayudar a hacer esto? Ayúdame vos. Y no puedo porque soy el órgano de control. Entonces, bueno, ahí hicimos un par de convenios con la universidad y demás. Mi paso fue bastante breve, pero charlando con las actuales autoridades, esa política quedó y la veo y sigue pasando y bueno, se va renovando. Lo que me ha pasado con los estudiantes al momento de, digamos, de interactuar de la primera reunión, yo los dejo, los escucho, y después les pregunto cuántas veces hablaron con la institución. Me pasó a acompañar a muchos en pandemia, entonces las reuniones terminaban siendo virtuales, costó esto de, bueno, bajar al territorio, pero igualmente en las últimas, cuando todo ya estaba más laxo, lo hicimos, incluso los he acompañado. Entonces, bueno, una necesidad, por ejemplo, era, no, ellos son un merendero y para darle subsidio quieren la personería jurídica. Bien, perfecto, les digo. Entonces, ustedes saben, o les puedo contar yo todo lo que hay que tramitar para eso. Ahora, ellos conocen el verdadero alcance de tener una personería jurídica. Claro, el sostenimiento después de lo que es sostener empezábamos una persona. a trabajar un montón de otras cosas previo a decidir nada. Entonces ahí es donde yo les pedía que le contaran cuáles eran las responsabilidades de un presidente, de un secretario, de un tesorero, hasta de un vocal, hasta de un revisor de cuenta, porque anecdóticamente el revisor de cuenta en la lista queda al final de la elección y es el que pasa por la puerta porque no estaba en la asamblea y termina siendo el que más responsabilidades tiene, y como director me ha tocado hacer denuncias penales a revisores de cuenta porque venían a la dirección a decirte en tal institución se robó un subsidio. Bueno, yo no lo tengo que investigar, iba a la fiscalía de turno, me presentaba y se iniciaba una investigación. Entonces, cuando les contás eso, se quedan como, y yo les voy a ir a llevar esto. Bueno, entonces, primero, un poco juego con ellos a esto, a que se asusten de la realidad con la que van a tener que ir a llevar a esa institución, y después nos ponemos a trabajar en todo lo otro. Pero me ha pasado de que, digamos, de que no teníamos ni miembros para formar la comisión directiva, porque era una señora en una casa que le daba la leche a los chicos y en la provincia le habían dicho, tenés que conformarte como fundación, y ahí es donde, digo, y va esto del diagnóstico y de encontrarnos con una necesidad que después se termina transformando en un montón de otras cosas. Y tratar de correrlos un poco de esto de ir ya dónde busco la normativa, con qué empiezo, con qué... No, paremos, vamos a otra cosa, digamos. Y ahí, bueno, empieza el proceso. Lo que pasa que en el caso tuyo, digo, por lo que contás, se da una situación que para mí es una de las más potentes, que es cuando el docente además es gestor o ha sido gestor de la temática que acompaña. Porque esa mirada es una mirada extremadamente realista de lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando yo les decía hoy, el acompañamiento del tutor de la tutora no solo es en la construcción del oficio de la profesión, sino también es un acompañamiento de lo ético. El que el estudiante sepa cuándo se necesita armar una asociación y cuándo se necesita decirle, no, mirá,
lo mejor que te puede pasar es que no te metas en ese bollo. En realidad es desandar lo que muchas veces en la formación universitaria van fortaleciendo. Exacto. Porque todo el mundo te habla de la importancia de las organizaciones y de conformarlas. Nadie te habla del bollo que es sostenerlas. Y que para sostenerlas tenés que tener todo un andamiaje que muchas veces hay muchísimas personas que no lo pueden hacer. No. Yo siempre cuento que nosotros fuimos como Universidad de La Plata unidad ejecutora del programa Argentina Trabaja. Y entonces un día nos dijeron, no, acá hay cooperativas. Y nos dijeron, tenés las cooperativas conformadas, hay que armar los libros. Entonces nosotros empezamos a hablar con la gente y le decíamos, ¿vos sos de la cooperativa tal? No, no, señora, yo no. Pero si acá vos no te llamás de esta manera y tu DNI no es tal. Sí, no, no, pero yo lo que pasa que me dijo mi vecina que fuera una reunión. Claro, habían firmado, habían armado una cooperativa sin que la gente supiera de qué era. Entonces, esto muchas veces, porque es la forma del acceso a los subsidios, porque es la manera, lo que hace es quema etapas que después, en términos del sostenimiento, son tremendas. Entonces, ahí, de vuelta, el rol docente, el rol del tutor, el rol de la tutora, tiene que ver con que los estudiantes puedan identificar que no solo tiene que haber la viabilidad de decisión, sino la viabilidad de permanencia, que es una de las viabilidades más complejas de la política pública argentina. Somos grandes hacedores de programas y después cuando ven la efectividad o la sostenibilidad de ese programa no tenemos nada. Esto también es parte de un proceso de prácticas. Alejandro, disculpame, vos querías decir algo, pero quería hacer esta devolución a Lucas. No, lo que pasa es que después de lo que yo pensé hubo intervenciones muy interesantes y lo mío era un poco de contar un poco una de las prácticas que vos hablabas del mercado pago, vos hablabas del mercado pago, y un grupo el año pasado trabajó con un grupo cooperativo que estaban en formación y que le costaba enganchar el contacto con el contador. No todos los contadores son como Lucas, y le costaba, pero una de las cosas, hasta tanto se resolvía su situación como precooperativa en cooperativa de trabajo, les ayudaron a formar su WhatsApp empresa. ¿Y qué era WhatsApp? Y no sé si no Instagram también. Que sí, son aplicaciones extranjeras, pero lo usamos todos. O sea que ellas estaban contentas porque sabían cómo publicitar lo que vendían, lo que producían para vender. Entonces, fue una herramienta interesante. Después, con ese grupo de cooperativos, se formó cooperativa y hubo 2 grupos más que trabajaron hasta el momento de que ellas ya se habían comprado su propio sellito, las mujeres de escasos recursos económicos, pero muchos recursos personales, habían logrado ya tener la cooperativa y tener su propio sello, pero con todas esas herramientas pequeñas donde los estudiantes tuvieron la habilidad de entender qué era lo que precisaban, y cosas que eso, como decías vos, Mercado Pago no está, pero Instagram tampoco, no está tampoco WhatsApp, y por más que critiquemos, lo estamos usando todos los días, y la publicidad de su producción estaba en esos métodos, económicos, más baratos. Bueno, acá en lo que vos estás marcando, en esto de la pregunta que yo les hacía, ¿qué tienen ustedes para ofrecer como docentes y qué tienen también los estudiantes? Así como la experiencia muchas veces ayuda, la juventud también ayuda porque interpreta mucho más rápido los códigos actuales. Entonces, tal vez vos decís, bueno, uno diría, no, bueno, hay que tener todo un montón de pasos solemnes para, y en realidad con una publicación lo haces mucho más rápido y más eficaz que si lo hicieras de la otra manera, ¿no? En esto también de vuelta, como
así como hablábamos recién con Lorena, la importancia del diagnóstico y también con Lucas, yo les diría que es muy importante para ustedes como tutores y tutoras el diagnóstico que ustedes hagan del propio grupo de estudiantes. Que ustedes puedan identificar con bastante velocidad cuáles son los atributos que tiene ese grupo de estudiantes y cuáles son los atributos que tienen individualmente, para poder pensar ese acompañamiento de ese proyecto de prácticas en relación también a las potencialidades que tienen ellos y ellas. Entonces, vamos a retomar un ratito, muy cortito, la historia. Digo, la idea es trabajar un poco menos de 2 horas, digo, no hacemos un corte porque entendemos que este tiempo lo aguantamos, digo, si ya fueran 3 ya es otra cosa, pero bueno, obviamente vamos viendo si estamos sobreviviendo, nos falta algo. Marcela, ¿querías decir algo? Sí, volviendo a esto de la pregunta que vos hacías, ¿qué se espera del tutor y de la experiencia que en prácticas comunitarias, de las devoluciones de los estudiantes, de cómo fue su experiencia con los tutores? Me animo a decir que los estudiantes por ahí, porque digamos, nosotros podemos esperar algo como docente, la institución espera otra cosa y el estudiante espera otra cosa, y el tutor también. Yo creo que los estudiantes lo que esperan es que justamente sea un soporte o una guía en la incertidumbre, porque es una materia distinta a todas las que ellos llegan con más del 50% de la carrera aprobada, y es toda incertidumbre. Y trabajar con una organización que no es un cliente es bastante complejo. Creo que en estos, digamos, como práctica de enseñanza para el docente tutor, que es un escenario distinto también, es un escenario dinámico, flexible, que tiene que responder ante una realidad, o sea, no es un caso hipotético, sino que, bueno, volviendo a todos los casos, los ejemplos que dijo Lucas y Alejandro, digamos, son casos reales, y creo que, no sé si el docente tutor a veces está también preparado, entonces todo un aprendizaje también para él. Y respecto al diagnóstico, en particular, nosotros en la materia nos dedicamos a explicar qué buscamos y cómo construir el diagnóstico, pero bueno, cada disciplina tiene sus propias herramientas. Yo creo que los estudiantes de la licenciatura están mucho más avanzados que el resto para las estrategias o metodologías para construir el diagnóstico. Se ve claramente cómo detectan o cómo construyen ellos la demanda, y los docentes no participan en eso. Yo, sinceramente, me animo a decir que en el diseño, en la formulación de los trabajos de los estudiantes, el docente tutor no participa en, en analizarlo, sino que, digamos, algo de una construcción del estudiante que no está mal, pero nosotros les damos una explicación de qué buscamos, cómo debe ser un diagnóstico en extensión, que es distinto a un diagnóstico quizás en investigación o en cualquier otro formulario, cómo deben construir la demanda. Entonces Bien. me parece que ahí es como que nos falta a nosotros desde la cátedra, bueno, hoy podemos aprovechar con los tutores que están, o en otro momento, qué clase de diagnóstico buscamos. Bien, está buenísimo lo que decís. Primero quiero recuperar esto que vos empezaste a decir, no lo completaste, pero digo, me parece importante que hagas esa diferenciación, que las expectativas de los estudiantes, de los tutores y de la organización son diferentes, ¿no? Digo, la organización, ¿qué quiere? ¿Tener asesoramiento gratuito o tener asistencia contable o tener gratis, básicamente? Digo, eso es lo que busca. Porque tal vez no lo puede pagar, porque tal vez necesita que le den una mano con eso, en los que son vinculados a estas cosas, ¿no? Porque también tenemos proyectos
como charlábamos con Yamila el otro día, que ha trabajado sobre el tema de bullying en las escuelas, ¿no? Digo, cada una tiene sus características, pero la mayoría de los proyectos han tenido que ver con las especificidades de las carreras que cursan las prácticas. Entonces, por un lado esto, ¿no? De poder identificar la expectativa, no es solamente identificar la expectativa, sino que la expectativa es lo que te moviliza la energía que vos pongas en el proceso. Entonces, si para un estudiante es, como vos dijiste, una guía en la incertidumbre, en realidad las prácticas pueden ser lo más cerca al ejercicio profesional que ellos tengan hasta el momento de la carrera. Si es lo más cerca que tienen al estar en relación al ejercicio profesional, es una tarea sumamente, ¿cómo decirlo?, de responsabilidad para ustedes. Porque están formando futuros colegas en muchos casos, por más que no sea la misma disciplina siempre, ¿no? Ahora, vos decías, no siempre participamos en la elaboración. Bueno, acá tenemos un problema, que es la calidad versus la cantidad. ¿Cuántos estudiantes podés tutorear? ¿Cuánta es la cantidad de...? Pasa lo mismo con las tesinas, pasa lo mismo con las tesis. Y no es que en las tesis de doctorado no pasan, es lo mismo. O sea, en el posgrado pasa lo mismo que en el grado. ¿Cuánta gente podés tener? Digo, ¿por qué la reglamentación dice que no podés estar más de la tutoría o la dirección o codirección de 2 becas de doctorado? Porque no te da la cabeza, porque no te da el tiempo. Ahora, ¿tenés solamente 2? No, tenés muchas más. ¿Por qué? Porque muchas no llegan a puerto. Entonces arrancás, dejan, están, etc. Ahora, vos tenés la persona que se encuentra al principio con el estudiante, le dice, mira, tenés que hacer esto, esta es la normativa, esta es la guía, hacelo y nos volvemos a ver. Y cuando te volvés a ver, ya está todo más o menos armado y después viene la implementación y lo ves una vez más. 3 veces, al principio, en el medio y el final. A veces ni siquiera lo ves en el medio. Y tenés casos, por supuesto, donde lo vas siguiendo. Ahora, ¿cuántos podés seguir con absoluta responsabilidad? En la UBA, cuando ponen las prácticas comunitarias obligatorias, tuvieron que volver atrás. ¿Por qué? Porque con la cantidad de estudiantes que tenían, era imposible acompañar eso. No podían encontrar la cantidad de lugares para que los estudiantes fueran, por ejemplo, porque son tantos. Entonces, acá siempre es una decisión cómo nos involucramos como tutores, como tutoras, en qué cantidad, más allá de lo que diga la reglamentación, qué capacidad de carga tenemos, como dicen los que trabajan las cuestiones hídricas, qué capacidad de carga tenemos como tutores para hacer una buena tutoría. Y por último, esto que vos decías de los diagnósticos es una de las cosas que vamos a trabajar en el tercer encuentro, justamente formas distintas de encarar el diagnóstico. Insisto con esto, diagnósticos hay decenas de libros de cómo se hace un diagnóstico. El tema es la orientación que le queramos dar a ese diagnóstico que queremos llevar adelante con los estudiantes. Entonces, en este sentido, recupero que aquello que discutimos en el 1930, aquello que se planteó en 1930, es lo que la universidad de ustedes recupera cuando crea la universidad, algo que ustedes ya conocen de supermemoria, digo, todo esto, el decreto ley en el 58, y que cuando ustedes lo miran, se van a encontrar
palabras que tienen que ver con esto que estamos hablando. Además de su tarea específica de Centro de Estudios y Enseñanza Superior, procura difundir los beneficios de su acción cultural y social directa mediante la extensión universitaria. Vuelve a aparecer esto, en el 58. Entonces, cuando nosotros pensamos la universidad actual, Néstor Secchi en uno de los materiales que ustedes tienen habla de la responsabilidad social universitaria, habla de el compromiso de la universidad, el compromiso social, parte de aquel entonces. O sea, la discusión de hoy de la responsabilidad social de la universidad está concatenada con lo que es el decreto de creación en el 58 de la propia universidad de ustedes, con ese texto que yo acabo de leer, y está concatenada con los idearios de la Universidad Argentina que Ortega y Gasset registra en 1930. Entonces, ¿por qué yo les traigo esto? Ustedes dicen, pero ¿y por qué nos trae esto si en realidad lo nuestro es la capacitación en prácticas comunitarias? Porque vuelvo a lo mismo. Que existan prácticas comunitarias tiene que ver con algo. Esa es la llave para entender por dónde pasa el desafío del tutor o de la tutora. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la Universidad de La Pampa decide, por qué les parece? ¿Porque saben cuáles fueron las discusiones o porque lo pueden tratar de entender desde la trayectoria de ustedes? ¿Por qué les parece que la Universidad Nacional de La Pampa incluye el programa de prácticas comunitarias? Les pregunto y las escucho, los escucho, para ir después a esto que nos plantea Néstor de pensar la universidad. ¿Por qué? Básicamente hace ruido esto de la caja de cristal y las escaleras, de que estamos allá arriba. Es para resolver los problemas regionales, ¿no? Para estar en territorio, pero romper un poco ese paradigma. Acercar la caja al territorio, ¿no? Dice Yamila. ¿Qué más? Tengo entendido que fue una propuesta de los estudiantes en el Consejo Superior y de consejeros superiores que habían viajado justamente a Mar del Plata, a un congreso, y donde vieron esta actividad donde se relacionaban con la comunidad, cosa que por ahí, si no era obligatorio, era una actividad muy casual o de decisiones personales o de algún docente que ayudara a la extensión, allá por el 2011, donde fue aprobada esta resolución. Y esta experiencia, que Secchi era el líder en eso, les permite ahora trabajar con el conjunto de universidades, de estudiantes de toda la universidad. Y ese es un debate que se generó en nuestra facultad, la cantidad, que hablabas recién de la UBA, y era desde cuándo se iniciaba. Ahora hay que repensarlo también, una vez con la experiencia del caminar de prácticas comunitarias, de cuándo se inicia. Si se inicia en primer año, donde tenemos capaz que 500 estudiantes en la facultad esta, y también hay que sumar todas las otras facultades, en Santa Rosa y Pico, si da abasto la comunidad o el seguimiento. Entonces, en nuestra facultad se decidió que la materia entrara con las correlatividades después del tercer año, de más del 50%. Pero esto de por qué y cuándo tiene sus causas, digamos. ¿Por qué? Porque estudiantes vieron que había una forma interesante de acercarse con las prácticas sociocomunitarias, como habían
allá en Mar del Plata lo llaman sociocomunitaria. Y por suerte hoy tenemos. Y en económicas, ¿por qué después de mitad? Para que no pase lo de la UBA. Pero bueno, hay que repensarlo eso también. Algunas situaciones como en Universidad de Tandil, que hay una pequeña aproximación en los primeros años, pero muy cortita, ¿no? Pero esto, también tuvimos ese miedo que le pasó a la UBA. Bien, bien. Ahora fíjense que como trae Alejandro y están los antecedentes dichos en la parte normativa, son los estudiantes los que proponen esto. Había una ausencia o hay un hallazgo de algo que viene a contribuir o que viene a delatar algo que no se tenía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digo, más allá, Lucas, discúlpame, te voy a usar de caso, vamos a tomar el caso Lucas, pero digo, más allá del él persona, ¿cuál es la diferencia de tener un docente que trabaja, por ejemplo, en lo que es la conformación de organizaciones civiles, que haya sido director de personas jurídicas de la provincia o que no haya sido? Una diferencia abismal, o sea, abismal. Porque cuando vos sos docente y no fuiste, lo tenés que invitar a Lucas o al reemplazo de Lucas o al anterior o al posterior para que dé una charla, por ejemplo. Porque el mundo de personas jurídicas, en Buenos Aires ni les digo lo que es, digo, con la cantidad de organizaciones que hay, es de una complejidad enorme que no se puede reducir a tenemos fundaciones, ONG, soy el presidente tesorero. No, es una complejidad enorme. Entonces, este alarido de queremos prácticas sociocomunitarias mirado desde los estudiantes es un poco lo que decía Marcela, es el primer acercamiento al ejercicio profesional. Y tenemos muchos docentes que están en ejercicio profesional, pero que hacen como una ruptura entre el ejercicio profesional y la docencia. Hace unos años, haciéndole una entrevista a un docente, profesor titular de la Facultad de Derecho de acá de La Plata, él me decía que en realidad la formación de Derecho de La Plata es formar abogados para el conflicto, para el litigio. Abogados y abogadas para el litigio. Que en realidad las materias que trabajan sobre cómo no llegar al conflicto casi no existen. Casi no existen. Entonces, cuando yo le preguntaba, bueno, cómo él trabajaba sus clases, él lo que me decía es que trataba de traer todo el tiempo escenas del ejercicio profesional para poder poner en tensión de qué se trataba todo ese aprendizaje conceptual que hacen los estudiantes en la Facultad de Derecho, pero puestos en la práctica. Porque, como todos y todas sabemos, no es matemático el pasaje que aprendo esta materia, salgo al ejercicio profesional y lo pongo a jugar y todo fluye. Entonces, las prácticas comunitarias, en el sentido de lo que dice Alejandro y en el sentido de lo que decía Marcela, vienen a llenar un vacío, que es la falta de realidad adentro de las aulas. Cómo el trabajar sobre la casuística es una cuestión del docente copado o de la docente copada, sino lo que se hace es el contenido y solamente el contenido. Entonces, es una forma muy interesante la de los estudiantes cuando lo plantean desde necesitamos la práctica profesional en el espacio de formación, no en la soledad del graduado. Porque cuando ya te graduaste tenés el título, ahí ya tendrán que empezar a macar. Y todo es error, o sea, todo lo que le erraste es error. En cambio, si vos lo haces en un espacio de formación, lo que te termina pasando es que tenés a alguien que te puede procesar eso.
trabajarlo de otra manera. Pero fíjense, quedémonos con esto en la cabeza, digo, con lo que estamos diciendo en la cabeza, y ahora vuelvo a Néstor. Si miramos esto, miremoslo un cachito, que acá lo que yo hice es trabajar sobre la última normativa, que no recupera todas, pero sí me parecía importante, un poco Alejandro recién lo relataba, cómo es el derrotero. Fíjense, el primero es el considerando justamente de la resolución que nombraba recién Alejandro, que es la que aprueba. Enriquecer la formación profesional y humanista. Y humanista. Y humanista. El humanista vuelve a 1930. Porque es esa concepción de estamos formando ciudadanos, ciudadanas. Es esa la concepción. Por eso yo arranqué de lo cultural. Porque lo cultural sigue tiñendo nuestras normativas y sigue tiñendo nuestros modos de ver lo que estamos haciendo. Es la formación específica como profesionales y humanista de estudiantes. Y un poco lo que decía Yamila, otorgando beneficios a la ciudadanía de las zonas de inserción de la UPAN, que además es una característica de ustedes de la creación, y fortalecer vínculos con organizaciones sociales e instituciones públicas. El complicado acá, desde mi humilde punto de vista, es el primero. Es formación profesional y humanista. Porque en el humanista no te termina de blanquear qué quiere la universidad que formemos. ¿Buenas personas? ¿Buenos ciudadanos? ¿Personas de bien? ¿Qué es esto? ¿Se puede ser profesional y no humano? ¿Es una formación social la que queremos? Bueno, ahí es donde es el desliz, en ese acto administrativo. El acto administrativo ahí está en la palabra humanista. Todo lo demás está dentro de lo que venimos charlando. Dar respuesta a la comunidad, vincularnos con organizaciones del territorio. La ¿Por qué consideración está de más el humanista, humanista? Ahí voy, Marcela, un cachito. ¿Por qué está de más el humanista? Porque en realidad tenemos que formar profesionales que estén en contacto con las personas de carne y hueso, con los territorios, con los sectores de actividad, porque si no van a ser malos profesionales, profesionales de baja calidad. Y lo que a nosotros nos interesa es formar profesionales de calidad, porque somos una universidad pública. Ahí seguimos haciendo este trabajo, la escuchamos a Marcela. no sé, no estoy segura, pero digo, la concepción humanista, en este caso quizás va atado a la idea de la estrategia de aprendizaje, que es servicio, digamos, con la cuestión servicio, que busca, o por lo menos nosotros lo tenemos, digamos, en términos de solidaridad, en términos de empatía, de escucha, y digamos, de otras habilidades distintas a las competencias de un futuro profesional. Digamos, no solamente estamos formando profesionales competentes en el derecho vigente o en lo que sea, en el área que sea, lo digo así porque, bueno, es mi disciplina, sino que también uno busca que ejercite y que se lleve otras habilidades en prácticas comunitarias. Y creo que eso tiene que ver... Ahí es donde, ahí Marcela, vos misma estás dándote la respuesta. ¿Por qué? Y no Porque creo es que una tampoco esté concepción... mal que sea... Sí, ¿Cómo? No, dale, perdóname, dale. Que no sé si está mal que esté relacionado con la cultura, porque de última la extensión es construcción de cultura con otros. Es una construcción distinta. No va a ser transmisión, pero es una construcción. No sé si está mal que sea cultura y extensión. Eso me quedó de pero bueno. No, eso es una discusión que necesitamos 3 horas mínimo. Pero bueno, hablando de esto... Para que te digo las dos cosas, o por lo menos mi opinión en relación a las dos cosas. Digo,
Lo primero, vos fíjate que vos misma lo explicás. Durante mucho tiempo estuvo la discusión que las universidades formaban personas de bien. ¿Está bien? Personas de bien. Ciudadanos, ciudadanas, como la escuela. Digo, vos, si sos justamente del área del derecho, esto lo tenés más claro que todas y todes. Ahora, cuando lo separa la universidad, está diciendo, hay algo específico que no es humano, es técnico. Y después está el aspecto humano. Y nosotros queremos hacer hincapié en eso. Justamente, la palabra solidaridad es una de las palabras más tramposas en este sentido. ¿Por qué? Porque es como si vos le dijeras a alguien, vos formate como un reverendo HDP, pero acá queremos que además seas solidario y solidaria. Cuando lo separás es donde le bajaste el precio. Ahora, cuando vos vas a un médico o una médica, a vos te interesa que sea amable, que te escuche, que sea correcto, que no te diga mamá o te diga por tu nombre, que te respete tus tiempos. Ahora, eso hoy en las carreras más progresistas de medicina son contenido. Antes no lo eran. Antes sí, pero después se dejó de estar. Entonces, la cuestión es si como universidad podemos sostener planes de estudio que reconozcan el trabajo con otros y con otras como un valor esencial a las profesiones. Los ingenieros y las ingenieras, explícame vos cuántas materias tienen de formación en lo que es manejo de conflictos, en lo que es trabajo con personas, en lo que es fortalecimiento de equipos. Ni una tienen. Ahora, ¿qué es lo que hace un ingeniero o una ingeniera? Ni bien se recibe. Empieza a trabajar con gente a cargo. ¿Qué herramientas tienen para eso? Nada. ¿Por qué? Porque ellos no son humanistas. ¿Se entiende? Entonces parece ser que los únicos que tenemos al humano, a la persona, como centro de lo que hacemos, somos aquellos que decidimos hacerlo. ¿Qué es un problema que arrastra la extensión? ¿Cuál es el problema de la extensión? Que es voluntaria, que está por fuera de la enseñanza, que está por fuera de la investigación. ¿Y cuál es el aporte más importante de la extensión? Como decías vos hoy, que se piensa con otros. Es la única función que entiende que desde el principio no se puede si no es con otros. Nadie puede, pero no es una versión copada, solidaria. Es un reconocimiento de desvelar, sacarle el velo a lo que la universidad nos ha intentado convencer durante siglos, que es que somos capaces de hacer solos y solas. La extensión lo único que nos dice, che, no estamos, tenemos que estar con otros. La investigación no es así siempre. Investigás lo que la agenda de la investigación marca. En la básica está perfecto, pues para eso es investigación básica, pero en la aplicada estamos en problemas. Porque la investigación aplicada tiene que trabajar con problemas reales. Y si vos no sos un investigador o una investigadora que quiere avanzar sobre eso, lo podés hacer. La enseñanza es lo mismo. Podés seguir enseñando como cuando no existía Google. Ahora, todos nos damos cuenta que cuando vos preguntás algo, los pibes en el teléfono hacen tiqui, 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 y te pueden responder muchas veces mucho más claro de lo que nosotros mismos y nosotras diríamos. Y que tienen un acceso al conocimiento con una rapidez enorme a multiplicidad de temas que tal vez a nosotros nos agarran offside como docentes. Ahora, no es lo mismo la enseñanza universitaria antes y después de Google, ni hablar la secundaria y la primaria. No es lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos con eso?
Entonces, lo humanista en este sentido creo que es un tema. Y lo de la cultura, en realidad, lo de extensión y cultura, yo digo, lo que vengo trabajando es que la mejor forma de fortalecer la extensión es lograr meterla en las funciones de investigación y de enseñanza. O sea, la curricularización de la extensión es lograr que la enseñanza haga un puente con el afuera. Las prácticas comunitarias son una forma de tomar uno de los mejores aportes de la extensión, a mi entender. El problema de la cultura es que es un tipo de cultura. Así como en la extensión ha llevado mucho tiempo trabajar esto de qué es la extensión, qué es lo dialógico, qué es la extensión crítica, bla, bla, bla. En lo cultural tenemos todavía muchas deudas. Si lo cultural son los coros, son las orquestas, o si son otras manifestaciones que tal vez todavía las universidades recién están empezando a trabajar. Entonces, como es la cultura, aquella cultura, la concepción, eso no quiere decir que las prácticas de la Secretaría de Extensión vayan por ese lado, ahí es donde está la cosa, a mi gusto, del bollo entre cultura y extensión, ¿no? Digo, es más, en algunas universidades que tienen mucho desarrollo de lo cultural, han virado a secretarías autónomas. Nosotros, por ejemplo, era Secretaría de Arte y Extensión, y ahora tenemos la Secretaría de Arte. En nuestro caso, por ejemplo, una cosa simbólica en este sentido, que creo que es interesante compartirla, se le sacó a la facultad y también a la secretaría la palabra bellas, que fue toda una decisión. No son más bellas, son artes. ¿Está bien? Digo, ¿no? La connotación de las bellas artes era algo que se traía desde la Grecia antigua. ¿Está bien? Bien. Entonces, retomando un poco y para ya ir entrando en la última parte de este primer encuentro, fíjense que cuando vemos cuál es la resolución de la facultad, acá aparece un poco lo que decían recién. Un espacio curricular de aprendizaje y servicio. Y servicio. Entonces acá, de vuelta, es una palabra complicada, la palabra servicio. ¿Por qué es una palabra complicada? Porque el servicio, como servicio, ¿a qué lo vinculan? A ver, les pregunto a ustedes. ¿A qué vinculan la palabra servicio? No servicio de inteligencia, ¿no? Digo claramente. ¿A qué lo vinculan? Perdón, voy a opinar. Hola. Acordate de presentarte, que ahí la tenemos a Lorena, que es la unidad, no sabemos todavía. Bueno, soy Jimena Formiglia, abogada y procuradora, y bueno, docente de menos de un año, pero sí cursé las prácticas comunitarias como estudiante. Así que bien, lo veo más desde estudiante que como posible docente tutor. Una gran fortaleza es saberlo desde esa posición. Ahora tenés que hacer lo que a vos te gustaba que hicieran, o no tenés que hacer lo que no te gustaba que hicieran. No, todo lo contrario. Yo tuve una tutora que está acá, Guada Bustos. Vamos, todavía. Ahí está, ahí la vi. Que realmente fue una magnífica tutora, no nos equivocamos cuando le preguntamos si ella aceptó. Así que, pero bueno, contestando la pregunta, yo servicio lo relaciono con transmisión de conocimiento. Yo lo relaciono con eso. Bien. ¿Quién más? A ver. ¿Con qué relacionan la palabra servicio? ¿Nadie más o por el chat? Me río porque pienso en honorarios, pero no sé si puedo ser tan honesta. Servicios profesionales, pensás vos. Si no hay nadie católico acá. Dale, Agustina. Bueno, me presento, Agustina Manso, docente ahí, bueno, la Yami, no sé si estaban todos cuando presentó, pero docente
de macroeconomía. A mí me suena a resolver un problema o resolver una demanda que es la que estaría la organización poniendo ahí a los estudiantes a resolver. A eso me suena. Y un poco más atrás, o sea, me gusta el nivel de pragmatismo. Está bien, o sea, es la palabra servicio en relación a lo concreto del ejercicio profesional de ustedes. En realidad, Yo pensaba desde dos. A ver, dale, Primero, Jimena, dale. Lo primero que se me vino a la cabeza sí fue pensar en el servicio profesional, pero después también el servicio en sí mismo, digo, saliendo de lo profesional, un poco también es esto, servir al otro en algo. Saliendo Ahí de la vamos. parte profesional, digo, podemos servir al otro, no sé, en actividades solidarias o simplemente ponernos a disposición. Digo, para mí son como dos miradas distintas. Claramente el servicio profesional tiene atrás un respaldo de un conocimiento, además una formación, y el servicio en el sentido de ponerte a disposición de otro, del servir, ya no tiene que ver con una cuestión profesional, me parece. Totalmente. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Así como yo les marcaba la palabra humanista, acá les marco la palabra servicio. Porque tiene un hilacha, tiene un hilván, tiene ahí un algo que podemos identificar con esto de estar a disposición, la vocación de servicio, estar disponible para quienes lo necesitan. Está vinculado fuertemente a la concepción humanista. Y si vamos para atrás, lo van a encontrar también en el origen de la Universidad de La Pampa como universidad. Son trazos que se traen de de antaño, que nos acompañan y que nos van marcando algo que puede ser muy potente, pero que también puede ser un deber ser demasiado grande y un problema en términos de cómo lo operativizás. Porque entonces, si yo uno, los dos hilvanes que les quiero unir, es humanista y servicio. Lo humanista y la vocación de servicio. Estoy buscando ahí un perfil, pero lo estoy separando en las palabras de lo que es el profesional. Y cuando lo separo es donde hago el lío. Porque no lo estoy planteando como parte de la formación, sino que lo estoy planteando como parte del deber ser. Entonces las prácticas comunitarias vienen a cumplir un mandato muy ambicioso, muy fuerte, porque nos dice, no solo tenés que ser buen profesional, sino que tenés que tener una concepción humanista y además tenés que tener vocación de servicio, además de ser profesional. No sé si es claro el planteo. Entonces, eso los pone a ustedes en un tema, sí, no quiero decir un problema, pero digo, los pone en una posición compleja en términos de cómo se paran para acompañar eso. ¿Y qué concepción de profesional ustedes tienen? Y si podemos integrar en esa concepción de profesional el sentido de lo público, el valor por la vida del otro, de la otra, la pregnancia por lo colectivo, cosas que si no son contenidos pasan a ser valores para los sábados a la tarde. Si hacemos extensión los sábados a la mañana, los sábados a la tarde somos humanistas y solidarios. Lucas, ¿querés decir algo? Ahí yo, sin haber profundizado tanto el tema, lo que en la primera charla les cuento a los estudiantes, y soy muy sincero con ellos, es de las ingratitudes de la profesión. O sea, a ver,
A mí en lo personal me pasa que si yo no estuviera en este espacio, o yo en lo personal no acompañara a instituciones que lo hago desde lo profesional, me sería una profesión muy ingrata. O sea, ¿por qué? Porque el que se dedica, yo me dedico a la docencia en un pedacito, pero después me dedico a la parte profesional puramente y a la parte privada. Y vos no dejás de ser un dador de malas noticias, o sea, como contador. Entonces, cuando le cuento esto a los estudiantes, un poco se quedan, ¿no? De decir, uy, me equivoqué, y tenés estudiantes que ya capaz que están terminando. Entonces les digo, no, bueno, entonces lo que yo los invito a que este recorrido lo hagan pensando en eso, en todo eso otro que el haberse formado en la universidad y en una universidad pública les va a dar el título. Porque yo siempre digo que nosotros resolvemos problemas que la gente o las instituciones no sabían que tenían de una manera que no, por lo general no entienden, y no se las vamos a poder hacer entender. Entonces, en una primera aproximación, yo siempre les digo eso. Para mí es muy grato esa parte, digamos, de todo esto. Bueno, está bueno, es una linda manera de entrarle, ¿no? A poder empezar a compartir algunas cosas con ellos y con ellas. Bueno, como para ir redondeando, digo, lo que nos plantean las normativas, entonces, por último, quería resaltar la figura del tutor, donde aparecen cuestiones claves que ahora vamos a presentar muy rápidamente, de lo que es el trabajo que se espera de ustedes, ¿no? Digo, entonces, ahí aparece obviamente la función de guía, el trabajo en territorio, la supervisión de estudiantes y una operación no menor o bastante compleja, que es justamente el avalar el trabajo final, ¿no? Decir, bueno, esto sí está como para hacer algo. Entonces acá, digo, un poco jugando con esto que estuvimos viendo, la propuesta que yo les hago para que ustedes acompañen la lectura, digo, de los materiales que podemos ir viendo, digo, y a partir de la lectura podemos ir discutiendo algunas cosas. Algunos textos son textos que yo se los estoy proponiendo en clave de abrir, y en otros de problematizar. El texto sobre competencias claramente problematiza, y un poco en esta línea que decían ustedes, ¿no? De decir, bueno, las competencias van por un lado y los procesos de enseñanza-aprendizaje y el valor de las personas van por otro. ¿Es posible hacer todo juntos, por ejemplo? Entonces, bueno, ¿cuáles son los conceptos clave que aparecen acá, no? Entonces, estos que veíamos. La formación profesional y humanista, ¿a ustedes qué les pide? El rol de orientación, que es distinto de cuando se habla de los beneficios a la población de la zona de influencia de la universidad. Porque acá, ¿qué se les va a pedir? La capacidad de ustedes de problematizar, de poder saber cuáles son los problemas que tiene la población de La Pampa, básicamente, de sus distintas regiones, y problematizar con ellos y con ellas esta cuestión. Y por otro lado, acá, cuando nos referimos al fortalecimiento de los vínculos con organizaciones, les pide a ustedes situarse. ¿Por qué? Porque si no las conocen, no pueden armar ningún vínculo, y menos acompañar la construcción de un vínculo y hacer. Fíjense que orientar, problematizar y situar son situaciones diferentes, o sea, son operaciones distintas que se le piden al tutor, a la tutora. De la misma manera, podemos pensar que en el caso de la facultad, al hablar de espacio curricular, de aprendizaje y servicio, hablar de integración de carrera, de los saberes adquiridos durante la carrera, hablar de la situación concreta de intervención en la comunidad y el contacto solidario y dialógico con los estudiantes, con la sociedad, todo eso aparece acá. A ustedes les vuelve a pedir operaciones diferentes: acompañar, poner en tensión, diagnosticar, facilitar. Entonces, si por momentos está buenísimo, bueno, que aparezca el reconocimiento a una tutora, como acá de parte del grupo,
porque seguramente cuando la escuchemos nos va a poder dar pistas de por qué es tan importante su laburo, o porque una compañera dice, la verdad que el trabajo que hicimos con ella fue un muy buen trabajo, ¿no? Digo, ¿qué decís, Yamila? Doy fe porque fue empleada mía. Vamos todavía, pero impresionante, Guadalupe, una grosa. Ya te quiero escuchar, o sea, clase 2, prepará para participar, ¿eh? No te dejo no participar. No, pero realmente son cosas muy importantes en términos de cuáles son aquellas trayectorias de acompañamiento que son reconocidas por los estudiantes. Digo, tenemos mucho para aprender en ese sentido cuando son cuestiones conocidas. Y por último, cuando hablamos del rol de docente, vuelve a aparecer, digo, como veíamos recién en los dos casos anteriores, esta cuestión de qué es lo que se juega cuando hacemos cada una de estas actividades que nos propone la normativa. Entonces acá tenemos enseñar, conocer, supervisar y evaluar. Todas cosas diferentes. Entonces, si pensáramos una síntesis posible, obviamente hay muchas formas de verlo, y como para ya ir cerrando, podríamos decir que esto, que viene a ser como una especie de pared de ladrillos a construir, son como todas las acciones que un tutor, una tutora, tiene que poder hacer para cumplir su rol. Entonces yo ensayaba algo así como, y se los leo, un docente o una docente que sea capaz de sostener un proceso de enseñanza, que parta de conocer la realidad territorial y organizacional que supervisa, problematizando y tensionando procesos a partir de diagnósticos sobre las situaciones en las cuales se enmarcan las prácticas, acompañando a los grupos de estudiantes y evaluando su desempeño de tal manera que oriente y facilite el pasaje de los últimos años de la carrera universitaria al inicio del espacio ocupacional, con valores, herramientas y esquemas de intervención potentes en el marco de una formación universitaria en diálogo con la sociedad que nos interpela. Esto es un poco, a mi criterio, en función de lo que es la normativa, en función de lo que es la historia, les está pidiendo la universidad, les está pidiendo la facultad a través de los actos administrativos, que son, son uno de los lugares donde vamos condensando las decisiones institucionales, que marcan esta primera tarea de cómo pensar este rol, o cómo problematizar, o cómo reflexionar acerca de este rol que ustedes tienen como responsabilidad asumir. Así que si les parece, estaríamos dejando por acá, encontrándonos de vuelta con esta herramienta de Zoom, el 28, para poder seguir trabajando, ya acercándonos o centrándonos en el segundo tema, haciendo zoom en esto. María. Belén pide disculpas.